Hoy vamos a hablar de un punto caliente, un lugar minúsculo en el mapa con el poder de poner de rodillas a toda la economía mundial, un sitio que literalmente podría cambiar nuestra realidad de un día para otro. La pregunta, desde luego, impresiona. Y la respuesta, ya les adelanto, es bastante alarmante. Y ojo, porque no estamos hablando de una hipótesis lejana, de ciencia ficción, sino de una posibilidad muy, muy real. 40%. Quedémonos con esta cifra, porque lo es todo. Casi la mitad de todo el petróleo que se compra y se vende en el planeta pasa por un único y estrechísimo cuello de botella. Y resulta que ese cuello de botella, de repente, se ha cerrado. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el asunto. ¿Qué ha pasado? Pues que, en respuesta a un ataque de Estados Unidos e Israel, Irán ha decidido activar su defensa definitiva: cerrar el estrecho de Hormuz. Y esto no es una escaramuza más, no, es su opción más drástica. Es, por así decirlo, lo más parecido que tienen a un botón nuclear económico. A ver, la estrategia es simple, pero es que es devastadoramente efectiva. Irán no necesita un ejército gigantesco para hacer esto. Con medios bastante modestos puede paralizar el flujo de energía del planeta. Y esto no es algo improvisado, ¿eh? Llevaban años con esta carta guardada en la manga, listos para jugarla si hacía falta. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que todo explote justo en este momento? Para entenderlo de verdad, tenemos que rebobinar un poco y mirar qué presiones había de fondo, qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Y aquí está, en mi opinión, la clave de todo. Resulta que la producción de petróleo en el mundo, si quitamos a Estados Unidos de la ecuación, lleva cayendo poquito a poco desde 2015. Lo que ha mantenido todo a flote ha sido el boom del fracking norteamericano. Fue el parche que tapaba la vía de agua. ¿Pero qué pasa ahora? Pues que el parche se está despegando. Incluso esa producción empieza a fallar. Ante este panorama, de repente saltan todas las alarmas. Se desata una sensación de desesperación por controlar los recursos que quedan. Era como una carrera contrarreloj para hacerse con las últimas grandes reservas de petróleo del mundo antes de que fuera demasiado tarde. Y eso, claro, lleva a tomar decisiones muy arriesgadas. Y esa desesperación, esas prisas, llevaron a una apuesta muy arriesgada en Irán. Una apuesta que salió catastróficamente mal. Se diseñó un plan que buscaba una victoria rápida y limpia, pero la realidad, como suele pasar, era mucho más complicada. El plan, sobre el papel, era de una sencillez casi insultante. La idea era: 1. Golpeamos la cabeza del régimen. 2. Esperamos a que la gente se levante en las calles. Y 3. Ponemos un gobierno amigo y nos aseguramos el control de su petróleo. Un plan de 3 pasos que se suponía que iba a ser un paseo. Pero, como dice la fuente de forma muy directa, fue un error de cálculo bestial. Se equivocaron de cabo a rabo. Subestimaron por completo lo fuerte y cohesionado que estaba el régimen iraní. Nadie se levantó en las calles. Y lo más increíble de todo, lo que ya es de traca, no tenían un plan B. Nada. Cero. Y claro, ese pequeño error de cálculo ahora tiene consecuencias. Unas consecuencias que van a ser como una onda expansiva que nos va a golpear a todos, estemos donde estemos. Como se suele decir, se ha pateado el avispero y ahora las avispas están por todas partes. Porque, a ver, uno piensa en Hormuz y piensa en petróleo, pero es que el problema es muchísimo más gordo. Estamos hablando de que se bloquea el 20% del gas natural licuado, una cuarta parte de los fertilizantes del mundo, justo antes de la siembra de primavera. E incluso, algo que suena a broma pero no lo es, el helio. Sin helio no hay microchips, así de claro. Y lo más peligroso, al menos para Europa, es la falsa sensación de seguridad. Durante unas semanas parecerá que no pasa nada, los barcos siguen en camino, pero es un espejismo. Porque cuando el grifo se cierre de verdad, no va a gotear, se va a cerrar de golpe. Y esta crisis pasará de ser un titular en las noticias a un problema muy real en las gasolineras, en cuestión de un mes. Y aquí llegamos a la madre del cordero, porque no estamos hablando solo de petróleo en general, es que el tipo de crudo que pasa por ahí es ideal para producir diésel. ¿Y qué es el diésel? Pues es, literalmente, la sangre que corre por las venas de nuestra economía. Mueve los camiones, los tractores, los barcos. Sin diésel, todo se para. Y a partir de ahí empieza el efecto dominó. Si no hay diésel, el tractor no ara, así que la comida escasea. El camión no reparte, así que las fábricas se detienen. Si las fábricas se detienen, no venden, y si no venden, quiebran. Y arrastran a los bancos con ellas. Es una reacción en cadena. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del golpe, un país como España podría ver caer su Producto Interior Bruto una cuarta parte, un 25%. Nos acordamos de la crisis de 2008 y lo dura que fue. Bueno, pues esto podría hacer que aquello pareciera un juego de niños. Hablamos de un batacazo económico de proporciones históricas. Y todo esto nos lleva a la conclusión final.
la idea más importante de todo este análisis. Y es que esto ya no va solo de una guerra por el petróleo. Lo que estamos presenciando es el fin de una era, un cambio brutal y sin anestesia en nuestra realidad energética. Durante años se ha hablado del pico del petróleo como algo teórico, ¿verdad? Como una curva suave en un gráfico que bajaría poco a poco. Pues nada de eso. La realidad, como argumenta la fuente, es mucho más parecida a un reparto de tortas, una lucha encarnizada por lo que queda. Y esa lucha acaba de empezar. Esta es, quizá, la frase más potente de todo el análisis. Es como si nos hubieran metido en una máquina del tiempo y nos hubieran lanzado de cabeza 5 o 10 años hacia el futuro. A un futuro de escasez que creíamos que aún tardaría en llegar. El mundo que conocíamos hace solo unos días simplemente ya no existe. Y no hay billete de vuelta. Así que la pregunta final es inevitable. Y no tiene una respuesta fácil. Si este es el nuevo tablero de juego, si estas son las nuevas reglas, ¿estamos preparados para la partida? Porque todo apunta a que la era de la energía barata y abundante no ha terminado con un susurro, sino con una explosión.